me digas. No me digas. Café con sabor amargo. La palabra para ver, darle la acción. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, con don Luis Correa de Lejitos, porque dicen que hay que cuidarnos la sana distancia y sin embargo vemos que... Hoy sí no nos dimos besitos. Besito, ¿no? No, y aparte la sana distancia, como yucatecos, como diferentes partes de la República, los amigos, pero nuestro señor presidente, esa sana distancia no existe. ¡Guau! Bueno, Sí. Pues bueno. Creo que hoy ya hubo una diferencia sustancial de la posición del gobierno federal y específicamente en el ámbito de la mañanera. Yo creo que las decisiones ya se habían empezado a tomar, pero el presidente era el que se resistía a ellas. Ahorita va a haber un cambio, pues incluso en las redes sociales, ¿no? Porque los defensores de Andrés Manuel, pues defendían a capa y espada su desdén por la presencia del COVID-19, que no pasaba nada, que no había que tomar medidas, y pues ahora van a tener que cambiar porque el presidente mismo tuvo que cambiar a partir de hoy, Ya la la- declaratoria sí. formal, Sí. de entrar en fase 2, es decir, el contagio entre locales, ¿no? Contagio que se llama comunitario, es decir, no el infectado por COVID-19 no es necesariamente alguien que lo adquirió fuera del país, sino ya lo adquirió por contagio en territorio nacional. Así es. Es decir, además de la importación, estamos multiplicando, yo todavía en los números oficiales muy limitadamente, pero aún esa limitación en número, en cantidad, hace prever escenarios importantes de afectación, de afectados, de hospitalizados, de demanda de servicio hospitalario. Por eso hoy acompañó el señalamiento, el aviso, la Sí, información de que estamos en fase 2, la acompañaron de información de equipamiento hospitalario de distintas entidades, tanto públicas como incluso militares, etc. El primer elemento que es, yo comentaría, si me permites, Gerardo, es el uso o la manipulación política en uno o en otro sentido, ¿no? Hay quienes, identificándose con los ciudadanos, usan la circunstancia para tratar, digo tratar porque no necesariamente les va a resultar, ganar adeptos. Y otros que, usando el escenario, tratan de no hacer caso de lo que se está haciendo, políticamente hablando, pretendiendo mantener a su grupo de fanáticos o de fans o de simpatizantes o su base electoral, ¿no? Creo que podemos identificar en el escenario público, sin mayores señalamientos, ambos casos, ¿no? Gente que, ausente de una realidad, de repente aparece muy solícitamente, ¿no? Sí. Que bueno, repartiendo algo necesario a las familias, pero que antepone la publicidad al mismo hecho bueno, ¿no? Esto sí, si dichos sujetos hubieran tomado alguna clase de moral, sabrían que para hacer un acto bueno no solo tiene que ser algo acertado, sino algo con conciencia y mérito de bien. Nada más por entrar a un asunto. Incluso en ese tema, tú acabas de decir, Luis, no es posible que los mismos empresarios, desaparecen, no hacen nada, piden, ayúdenme. Bueno, llegaremos a eso. Primero vamos a hablar del posicionamiento de los personajes públicos. En el otro sentido, pues ahí ha estado el presidente de México
Negándose, menospreciando, sí, negándose a la realidad, desviando la atención. Y yo quisiera no ser apasionadamente en contra, poner una posición apasionadamente en contra de él. Voy a tratar de justificar algo de su posición, pero definitivamente el soslayar las medidas básicas o a lo que había que modificar de la actitud, independientemente que oficialmente no hubiéramos llegado a fase 2, fue claramente absurdo su proceder, hombre. Fueron las imágenes que recorrieron el país donde desdeñaba a la persona que le estaba ofreciendo gel antes de entrar a la mañanera, o besando, o en el restaurante el fin de semana diciendo no dejen de salir, no dejemos de salir. O sea, me parece que, lo decía la semana pasada, un distanciamiento del presidente respecto de la población, ¿no? O sea, vimos pues ya no digo por primera vez, porque yo lo vengo señalando desde el caso del Chapito, o mejor dicho Ovidio, porque Chapito es el otro hijo del Chapo, luego en el caso de las medicinas, luego en el caso de las mujeres, y ahora luego en el caso del coronavirus, o el COVID-19. Distanciamiento, si bien él el gobierno mexicano no había aceptado entrar en una fase diferente, o no había reconocido que estuviéramos en una fase diferente, hombre, aunque no hubiéramos llegado a fase de distanciamiento social, el abstenerse de un contacto tan cercano con la gente no perjudicaba a nadie, y sí pudiéramos haber evitado contagios, ¿no? O pudiéramos haber logrado que la población entendiera desde antes que la situación había que tomarla con cautela, no con desdén. Me parece que la irresponsabilidad, y así sí lo señalaría, del presidente es esa. ¿Cuál es la parte que yo decía que pudiéramos tomar como positiva en su actitud? O tal vez él está fundando en eso su actuar, pero me parece que ese fundamento no da para haber hecho lo que hizo, que es no generar psicosis, no generar paranoia, miedo, no generar un miedo extremo, no generar pánico en la población. Me parece que quien lidere a una población en cualquier sentido o en cualquier dimensión, pues parte de la tarea del liderazgo es esa, ¿no? No permitir o no vulnerar a la población con ánimos de pánico, ¿no? Ánimos en ese sentido. En cuanto a eso, es correcto, pero yo lo he dicho desde programas anteriores, se puede provocar más pánico al decir no pasa nada, cuando la realidad te niega lo que estás diciendo, que diciendo exactamente la información, precisamente para tomar las medidas adecuadas, no tomar más medidas ni menos medidas. Incluso cuando la semana pasada yo conversaba de esto contigo, Gerardo, yo decía que las medidas que se están tomando, lo de después, ni tan de después, sino ya inminente, es la afectación económica de las decisiones de cerrar, de no salir, de no comprar, de no acudir a donde están otros. Entonces, la información correcta nos puede llevar a actitudes correctas, adecuadas y proporcionales. Cuando yo no confío en lo que me está diciendo la autoridad, sea municipal, estatal o federal, cuando yo no estoy convencido de que lo que me está diciendo es exactamente lo que me está pasando, me lleva a temores mayores. Y además tenemos que entender que la población mexicana, como en todo el mundo, porque la comunicación ya está globalizada, está constatando medidas muchísimo más radicales que están tomando otros gobiernos en el mundo, mientras que en México el presidente se negaba a aceptar que había cuando menos un riesgo importante.
O sea, no solo hablaba, no estamos en esa situación, podemos llegar, sino decía, son vaciladas. No pasa nada. Y entonces muchos de sus correligionarios o defensores en las redes sociales, pues todo el tiempo diciendo, son vaciladas, nos están engañando. A ver, yo creo que hay dudas respecto del origen del virus. Eso seguramente todavía va a haber mucho que hablar. Pero de que existe el virus y está obligando a los gobiernos y a las sociedades de todo el mundo a tomar medidas radicales, eso es innegable. Bueno, hoy cuando menos ya oficialmente el gobierno mexicano dice estamos en etapa, en fase 2. Más allá de hablar de qué es la fase 2, porque traigo una imagen para reforzar esto, quiero entrar a lo que tú decías de los empresarios. Vamos a pasar una situación económica muy difícil. Aquí veremos quiénes son responsables y quiénes son aprovechados, porque en esto yo estoy seguro que cuando alguien vea dinero va a decir, es para mí, claro, y no es para resolver necesidades imperiosas de la gente. Voy a volver a tocar la mañanera del presidente, el amigo de los símbolos, dice, ya hablé con Slim, como si hablar con Slim. Ya se resolvió todo económicamente. Ya se resolvió la todo situación el económica problema de México, ya está. No, de 130 millones de mexicanos. Olvídate de la situación económica país. La necesidad de 130 millones de mexicanos, ¿no? Ya lo resolví, ya no va a haber despidos. A ver, la realidad es que está habiendo despidos. Y pareciera ser que los necesitados solo son las empresas. Así es. Y yo creo que tenemos que ser muy claros como sociedad y como gobiernos, cualquier orden que nos corresponde estar, que en primer lugar los necesitados de las empresas van a ser los empleados despedidos. Así es. Independientemente que las empresas no registren utilidades, pues todavía tendrán un margen de maniobra, de recursos que tienen y demás. Por supuesto que van a pasar apuros y hay que ver cómo los apuros sean menores o de menor impacto. Pero ustedes piensen en el que fue despedido. Y si ustedes piensan que eso es grave, Gerardo, pensemos no en el despedido que todavía está bajo un régimen de ley, que tiene ciertos derechos que le son amparados. Así es. ¿No? Independientemente qué lío va a ser ejecutar esos pleitos laborales y demás. No, piensen en el que está en la economía informal, que de un día para otro prácticamente se quedó sin ingreso, ¿no? Y de hecho ya lo estamos viendo, Luis. Ya la gente que están ambulantes, tianguistas, estás en el mercado, Lucas de Gálvez, San Benito y todos los mercados del interior del estado, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya la gente no viene. Entonces, aquí hay que tener muy claro la necesidad y desechar la ambición. Porque además de la tragedia que el COVID-19 puede representar de manera médica, de manera clínica, de manera hospitalaria, que todavía no termina, yo digo, es la expresión que uso, no termina de empezar esto. Así es. Porque todavía estamos en un índice de infectación muy leve, pero esto se va a multiplicar, desafortunadamente, no hay pronóstico que indique lo contrario. El cálculo más optimista del gobierno federal rebasa en muchísimo la capacidad instalada en el país para atender esto. A esa desgracia le sumemos la ambición económica de cualquiera. ¿A qué me refiero de cualquiera? Hombre, hoy estamos padeciendo el encarecimiento de productos, por ejemplo. Y entonces resulta que quien pierde trabajo hoy tiene más trabajo por conseguir lo que necesita para la salud de su familia. Estamos en ese nivel ahorita. Estamos en el nivel de despedidos para evitar pérdidas de algún negocio. A eso le vas a añadir que de repente va a haber recursos para atender a los que más necesitan económicamente enfrentar la situación que el COVID-19 desató en México. Eso hay que avisorarlo desde ahorita, y no va a faltar quien de esa disponibilidad de recursos quiera sacar raja, ¿no? ¿Y por qué pienso negativamente? Porque en México esas cosas pasan todos los días.
y pasan entre gente que se supone de bien, entre la gente que esperas que está ahí para ayudarte, y resulta que con la mano en la cintura se para sobre tus hombros porque se quiere salvar del nivel del agua, ¿no? Entonces, vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero hay que ir actuando, primero pensando con más claridad, con menos radicalización política. Ya habrá tiempo de que nos agarremos cuando salgamos y salimos, ahí nos vemos, Así es. ahí nos vemos en el recreo, ¿no? Como decíamos en la escuela, tenemos un pleito, Sí, a la salida nos vemos. a la salida nos vemos, Sí, a la salida, vamos a ver. pero hay que salir primero, ¿no? Entonces, hoy hay cuestiones sociales, creo que la sociedad ha respondido mejor todavía que... hay medidas que se están tomando que van a tener un impacto en la economía muy drástico. Entonces, como sociedad tenemos que hacer, como gobiernos hay que hacer, bueno, los médicos tienen un papel fundamental en esto. Lamentablemente creo que todos los médicos de este país se sienten insuficientemente respaldados. Y entonces, así está la cosa, va a empeorar, hay que tener calma, seriedad, y ojalá y tengamos valores también para enfrentarlo. Lo digo en la sociedad, la solidaridad, la responsabilidad, porque parte del contagio, pues lo sabemos por los casos que ha habido en los últimos días en Mérida, son netamente de irresponsabilidad frente al resto de la sociedad. Así es. Independientemente de que irresponsabilidad de no cuidarse su salud, no ha cuidado a otros, ¿no? Han sabido cuando menos de síntomas y han convivido con gente. Les ha valido gorro. Alegremente les ha valido gorro. Vemos con claridad que los filtros no impiden la entrada del virus a nuestra tierra. Entonces resulta que pues hay que tener precauciones porque de ninguna manera estamos blindados hacia el exterior. Si quieres, Fernando, ponemos la fotografía. Aquí, pues ya que entramos en fase 2, creo que esta imagen, aunque no es totalmente clara por su origen, ubica claramente que se vale, no es algo legal, vamos, no es algo que haya generado la autoridad como norma, pero es para tener claro que sí, que no, porque evidentemente no todos se van a poder aislar en casa. Viene una etapa de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, evitar juntas masivas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratar de evitar las reuniones, la roja, ¿está bien? La roja, reuniones en grupo, los conciertos, teatros, eventos deportivos, centros comerciales. Híjole, ya no alcanza. Los trabajadores que se queden en su casa, no tengan por qué salir. Los que no tengan por qué salir, que se queden en su casa. Y el transporte público. El transporte público se dice que se evite, difícilmente se va a poder evitar porque no hay, pero tener muy en cuenta que todos los pasamanos, todos los tubos del transporte público, pues evitar agarrarlos en la medida de lo posible. Y si no hay otra que agarrarlos, pues si se tiene gel o lavarse las manos con jabón todas las veces que sean posibles. Aquí están las directrices, no es, vuelvo a decir, un documento oficial donde el gobierno, ninguno, diga esto hay que hacer, pero para que se tenga claridad, porque buena parte de lo que yo decía hace rato, Gerardo, es la irresponsabilidad de quien tiene o puede ser portador del virus, entra en contagio o entra en contacto alegremente. Y lo que hemos dicho, Luis, cuidarnos a los unos, ahora sí, nosotros, que es lo más importante. En la de tener precaución, en la amarilla, Fernando, ¿qué debemos evitar en la medida de lo posible o reducir? Establecimientos, supermercados, comida para llevar, tener cuidado. A ver, me llega una comida, yo no quiero salir, pero pido comida. Pues esa comida o ese paquete fue tocado por alguien. Entonces, pues al abrir, desechar el paquete en que vino y lavarnos las manos antes de tocar el nuestro. O sea, toda precaución no está de más. Ojalá y sea algo que nos sobre y no hubiera sido necesario.
en lugar de que hubiera sido necesario, no lo hicimos y haya consecuencias. Hay que tener precaución en ir a parques, a iglesias, viajes, bibliotecas, y digo, no necesariamente se va a poder ir, porque vamos, en el caso de la iglesia están, sí, ya dijeron, ya cerraron, las bibliotecas de Mérida están cerradas, pero los parques están abiertos y allá hay una convivencia, porque insistimos en esto de este virus, como no necesariamente es transmisión por presencia del otro, sino que haya dejado el virus en cualquier superficie que podamos tocar o pisar y luego tocarnos nosotros, pues hay que tener cuidado. No necesariamente es por convivencia directa. Y lo que de alguna manera resulta seguro hacer es caminatas, solos, juegos en tu jardín, limpieza en la casa, leer, escuchar música, cocinar, jugar con la familia, conversar a través del celular o de la tableta, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos el panorama que tenemos que enfrentar. Ahora, yo creo que la responsabilidad de todos... Pero lo que es lo más importante, la gente no le ha quedado el 20 todavía de lo grave que es, que eso es lo importante, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos entendemos la gravedad hasta que se presente un hecho catastrófico y no queremos que pase eso. Entonces, para evitar que haya una muerte, que haya que expanda más, porque además, Luis, estamos hablando que son 19 casos. Si estamos viendo estadísticamente por número de población, Yucatán está en el primer lugar, con respecto a otros estados. Yucatán tiene riesgos importantísimos, no solo por el aeropuerto. Siempre hemos comentado de que tenemos una arribazón de gente del Cancún o de la Riviera Maya que baja a Chichén y a Valladolid todos los días, que son miles de personas. Pues ahí tenemos una fuente, una alimentación de virus o de probable presencia de virus importante. Y luego los trabajadores, o sea, ¿cuántos yucatecos trabajan en la costa quintanarroense y bajan fin de semana? Y bajan los fines de semana a convivir con sus familias. Pero adicionalmente también están padeciendo esos negocios turísticos, principalmente de la costa quintanarroense, de Quintana Roo, Cancún, Riviera Maya, Tulum, etcétera, y esa gente que va a perder sus empleos va a llegar a residir otra vez a Yucatán, y muchos de ellos vienen de fuentes importantes de contagio. Bueno, allá está todo el mundo, viaja a esos sitios, y bueno, lo que debe de haber de posibilidad de contagio es enorme. Entonces, estamos sin haber limitado, en el caso específico de Yucatán, sin haber limitado de ninguna manera la posibilidad de importación del virus de cualquier parte del mundo hoy. Es la situación. Sigue llegando los vuelos como si nada. Bueno, y los filtros instalados no han servido para nada. Porque lo dijimos, o sea, eso es lo que decíamos desde el principio. La información más adecuada es la responsable, creo yo, ¿no? Entonces, pensar que esos filtros, o no decir que esos filtros son para reducir el riesgo, pero no lo impide, porque puede pasar por ese filtro alguien que tenga la infección. Asintomático completamente. O asintomático, o sea, que no muestre ningún signo, pero que tenga la infección. Lo dijimos desde el primer día, que fue hace como un mes, cuando abordamos el tema. Entonces, esa información no termina de captar el ciudadano, y entonces, por tanto, tenemos que tener la mayor precaución posible, y en caso de cualquier síntoma, ser muy responsables de un aislamiento casi total para evitar contagiar a otros, porque si no, esto se va a multiplicar. Si así ya nos está afectando económicamente, no quiero ver el día que nuestro sistema de salud colapse, empiecen a caer muertos a mansalva como víctimas del virus. Entonces, la verdad es que yo veo la necesidad principalísima, y esto aborda cualquiera de los temas, es la responsabilidad. Aborda el tema informativo, el tema médico, el tema de prevención,
el tema nuestro de responsabilidad Así es. como ciudadanos y aborda también el tema del manejo de la economía por parte de empresarios, por parte de gobierno, etcétera, etcétera. Me parece que responsabilidad es la clave. Señores, don Luis Correa, hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.